Módulo 15. Internacionalización del derecho en su ámbito privado. Unidad 3. Derecho positivo internacional privado. Sesión 5. Conflicto de leyes. Texto de apoyo. Presentación. Tal como lo has estudiado a lo largo del módulo, el conflicto de leyes es la situación en la que se plantea la cuestión en torno a la aplicación de leyes o sistemas jurídicos. Tal conflicto se genera ante una controversia entre naciones, suscitada a causa de actos de particulares realizados fuera de los límites nacionales. Para que este conflicto se solucione, es necesario reunir las normas conflictuales, es decir, normas que determinan la ley aplicable a la controversia. ¿Cómo se relacionan las normas conflictuales con los temas de jurisdicción y competencia? ¿Cuáles son sus tipos o cómo se aplican? Es lo que estudiarás en la presente sesión. Competencia jurisdiccional. La jurisdicción es ejercida mayormente por los jueces al tener la facultad de administrar la justicia para resolver controversias a través de la aplicación de las normas o leyes. Particularmente a los jueces que les compete la aplicación del derecho internacional privado, les son asignados casos en cuya solución radica la identificación de los conflictos de leyes en el espacio a nivel internacional. Por otra parte, la competencia es definida como la potestad de un órgano de jurisdicción para ejercerla en un caso concreto. Conforme al lenguaje jurídico procesal, específicamente, la competencia se refiere a la esfera o tipo de negocios que la ley encomienda para conocer y decidir a determinados órganos jurisdiccionales. En este sentido, se ha dicho que la competencia es una porción, un fragmento de jurisdicción atribuido al juzgador. Sin embargo, esta idea no es del todo aceptable si consideramos que la jurisdicción es una sola y no es, por lo tanto, susceptible de dividirse. La necesidad de distribución del trabajo origina que, para lograr una buena administración de justicia, sea menester que el ejercicio de la jurisdicción, no la jurisdicción misma, se contenga dentro de ciertos límites, de acuerdo con las normas que determinan la competencia. Ortega, 1990. La competencia, al ser una condición que ostentan todas las autoridades, debe estar señalada por la ley. Por lo tanto, el juez deberá ejercer su función jurisdiccional en las controversias de su competencia conforme a la normatividad. En nuestra legislación, la competencia está regulada por el párrafo quinto del artículo 94, que a la letra señala: la competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento de pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. Por otra parte, el juzgador tiene el deber de verificar en cada litigio que se le plantee si debe conocer del mismo o si se considera incompetente. De ser el último caso, debe negarse a conocerlo y remitir el expediente a aquel juzgador que estime competente, quien a su vez deberá resolver si efectivamente es o no competente. Esto se lleva a cabo con la finalidad de cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ante ello, si un juez ejerce su jurisdicción en una controversia que no le compete, tendrían que anularse los actos jurídicos que de ellos se desprendan. Existen vías a través de las cuales las partes objetan la competencia del juzgador. Se clasifican en directa e indirecta. Vía directa, también conocida como vía declinatoria, es aquella en donde una de las partes de un litigio promueve ante el juez que está conociendo la controversia que se abstenga de continuar por no ser competente, solicitándole a la vez que remita el asunto a un juez que sí lo sea. Vía indirecta, también conocida como inhibitoria,
es aquella en donde una de las partes del litigio solicita a un juez competente que conozca el asunto, solicitándole a la vez que éste haga del conocimiento al juez que está conociendo y que no es competente, que no debe continuar conociendo del asunto, y remita el expediente al juzgador competente. Por otra parte, los conflictos de competencia se presentan cuando dos juzgadores se consideran competentes o bien los dos se consideran incompetentes para conocer del mismo asunto. Cuando estos se declaran competentes, se llama conflicto de competencia positivo. Cuando se consideran incompetentes, se denomina conflicto de competencia negativa. Para profundizar más en ello, se sugiere la consulta de la siguiente jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época. En el Poder Judicial de la Federación, para los conflictos entre jueces de distrito pertenecientes a diversos circuitos y entre tribunales de circuito, se designa como Tribunal de Competencias a la Suprema Corte de Justicia, por conducto de la sala que corresponde según la materia. Asimismo, las salas de la Suprema Corte de Justicia actúan como tribunal de competencias en los conflictos entre los tribunales de la Federación y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más entidades federativas. En la legislación mexicana, los criterios para la solución de este tipo de conflictos de competencias se encuentran previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Competencia nacional e internacional. Los conflictos de leyes pueden presentarse en razón de tiempo o espacio. Los primeros se desarrollan con ocasión de un cambio en la legislación entre una ley internacional antigua y una nueva, entre leyes simultáneamente en vigor o diferentes países o en diferentes regiones dentro de un mismo país, cuando es el caso de pluralidad de leyes del tipo local. Por su parte, los segundos suelen presentarse cuando existen preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos, es decir, se trata de determinar qué ley debe aplicarse en un lugar y también si a una persona debe aplicársele su propia ley o la extranjera. Respecto a la jurisdicción nacional, el artículo 121 constitucional señala lo siguiente. En cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes. 1. Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. 2. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 3. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 4. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. 5. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. Por otra parte, existen ciertos factores que coadyuvan a determinar la competencia. Por materia, se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio o conflicto sometido al proceso. Por cuantía, este criterio toma en cuenta la estimación del valor del litigio. En materia penal, se considera en la clase y dimensión de la pena aplicable, mientras que la civil suele determinarse por su valor pecuniario. Por grado, para comprender este criterio es necesario precisar que el ejercicio de una función jurisdiccional no se agota con el conocimiento y la decisión por parte de un solo juzgador, puesto que estos a veces suelen equivocarse y dictar una resolución equívoca. Por ello, existen recursos que se pueden interponer ante un juzgador de superior jerarquía,
con el fin de determinar si la decisión tomada por el primer juez fue dictada con apego a derecho y por consiguiente si ésta debe confirmarse o convalidarse. Cuando un asunto se hace por primera vez del conocimiento de un juez, este se encuentra en primera instancia o en el primer grado. La segunda instancia o el segundo grado inicia cuando la parte afectada por la resolución del juez de primera instancia interpone un recurso que proceda en contra de dicha resolución. Este, por lo general, se conoce con el nombre de apelación. También existe un tercer grado que inicia con el recurso de casación o amparo. Por territorio. Se determina por el ámbito especial dentro del cual el juez puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. El territorio nacional se divide para el efecto de determinar la competencia de los órganos del Poder Judicial Federal en circuitos y estos, a su vez, en distritos. Ahora bien, la competencia internacional se determina por tener un elemento extranjero que no puede ejercer un juez nacional y tenga que realizarla, en cambio, un juez extranjero, o bien que cierta controversia tenga que ver con una situación internacional. Esta competencia es determinada por los tratados o convenios que celebre un país con otro, puesto que en ellos es donde se establecen los criterios que se tomarán en cuenta para determinarla. Retroactividad y aplicación de la ley. Como se ha señalado, los conflictos de leyes en el tiempo son aquellos problemas vinculados con la aplicación de leyes en el ámbito temporal de vigencia. Con respecto a estos, existe un principio que dice que la ley no debe aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Sobre este criterio se cuenta con dos teorías que sustentan la retroactividad de la ley. Inciso A. La teoría de los derechos adquiridos. La ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. No lo es si aniquila una facultad legal o una simple expectativa. Inciso B. La teoría de los hechos consumados o cumplidos. Establece que una norma deberá aplicarse a los hechos que suceden en el momento en que dicha norma se encuentre vigente. Las excepciones válidas al principio de la retroactividad, o sea, la licitud de aplicar retroactivamente una ley, es lícita en aquellos casos en que a nadie perjudica. En materia penal es lícita la retroactividad cuando las nuevas leyes producen efectos benéficos en favor de los acusados. Ahora bien, respecto a los conflictos de las leyes que se dan en el espacio, es importante hacer mención que, para resolverlas, hay que examinar qué ley debe aplicarse en tal lugar y si a una cierta persona debe aplicársele su propia ley o la extranjera. El problema de los conflictos de leyes en el espacio se reduce a la determinación de la autoridad territorial o extraterritorial de los diversos preceptos y para este problema existen tres soluciones. 1. Territorialidad absoluta. La norma se aplica de manera general a todos y cada uno de los que habitan un determinado lugar, sean o no nacionales, sin aceptar leyes extranjeras. 2. Extraterritorialidad absoluta. Afirma que la ley se puede extender a otro país que acepta la aplicación de las leyes extranjeras. Este principio es aplicable en las embajadas y buques, pues aún estando en territorio de otros países, se respetan las leyes que los rigen de acuerdo con su nacionalidad. 3. Territorialidad y extraterritorialidad combinadas. Como su nombre lo indica, combina la aplicación de una ley con los criterios antes descritos. Tipo de conflictos de leyes. Como los conflictos de leyes no son todos de la misma naturaleza, existe una clasificación en varias categorías, de los cuales resaltan los conflictos producidos en el tiempo y en el espacio. En México se clasifican de la siguiente manera. De orden internacional. Surgen cuando en una misma situación existan dos o más leyes aplicables que emanan de diferentes estados soberanos. La aplicación de una ley cuando un mexicano se encuentra en un país extranjero y la norma del lugar ordena la aplicación de la mexicana para regular una situación relativa al estado civil o de capacidad del mexicano. La solución de estos conflictos es compleja debido a que no existe autoridad superior a la que cada uno de los estados faculta para imponer la norma jurídica aplicable. De orden interno. Estos se producen cuando dos o más leyes emanadas de legislaciones diferentes pertenecen a una misma soberanía y coinciden en el espacio sobre un mismo hecho.
Estos conflictos suelen ser resueltos de acuerdo con el sistema que cada entidad federativa adopte, imponiendo la obligación de reconocer las leyes y procedimientos judiciales de los otros. Esto lo hará a través del Congreso de la Unión, que por medio de las leyes generales deberá prescribir la manera en que esas leyes, resoluciones judiciales y actuaciones que emanen de los demás estados se prueben y surtan efecto en otras entidades federativas. Dentro de los conflictos de orden interno existe una subdivisión que distingue los siguientes conflictos. Interlocales. Se producen con mayor frecuencia en las entidades federativas. Metropolitanos coloniales. Se presentan entre un Estado soberano y varios municipios reconociendo la competencia legislativa, parcial o absoluta. Entran en la clasificación de los conflictos internos, puesto que no presentan el carácter internacional. Intercoloniales. Pueden ocurrir entre las leyes de dos o más colonias con competencia para legislar, pero pertenecientes a una misma soberanía estatal. Existe otra distinción respecto a los conflictos espaciales de leyes, la cual los divide en conflictos de derecho privado y conflictos de leyes de derecho público, y como su nombre lo indica, los primeros surgen entre normas de derecho privado y los otros entre normas de derecho público. Por último, es importante mencionar que los conflictos de leyes con los conflictos de competencia son distintos, puesto que la solución de ellos tienen diferente finalidad. En los conflictos de competencia se trata de resolver qué juzgador es competente para conocer sobre un litigio. En cambio, en el conflicto de leyes se intenta resolver cuál ley es más apropiada al caso. Solución de los conflictos. Con respecto a la solución de los conflictos, no se ha podido establecer un derecho internacional privado uniforme, puesto que puede haber diversos sistemas de solución a los conflictos de leyes como órdenes jurídicos. En México, los jueces tienen el deber de someterse al derecho internacional privado mexicano, ya que es ahí donde se encuentran las reglas de solución de los conflictos. Las normas del derecho internacional privado son principalmente de carácter formal y se limitan a elegir una norma jurídica aplicable para regular de fondo un determinado aspecto de la situación jurídica concreta, cuando convergen disposiciones diversas. A estas normas se les conoce como normas conflictuales, normas de conflicto o normas de aplicación. Estas eligen a las normas de orden sustantivo que rigen la conducta humana, es decir, estas normas de conflicto determinan la ley a aplicar para resolver una controversia. Es necesario hacer una distinción entre las reglas de solución de los conflictos de leyes en el espacio y las reglas de solución del caso concreto. Las primeras pueden ser de derecho civil, administrativo, penal, etc., en las que se indican los preceptos a aplicar, mientras las segundas resuelven un caso en particular. Las clasificaciones. En el derecho internacional privado, la clasificación significa precisar la naturaleza jurídica de una institución, a la cual se le puede conocer también como ordenación, caracterización, separación e interpretación. La clasificación se entiende como la definición y comprensión de las normas jurídicas que rigen un caso en particular con total precisión y claridad. El juzgador competente es el encargado de efectuar esa clasificación con base en el ordenamiento jurídico nacional e internacional a fin de resolver lo mejor posible el caso. En este sentido hay dos clases de calificaciones. 1. Calificación de la competencia. Soluciona la regla de conflicto legal, lex fori. Refiere a que se deben calificar los hechos conforme a la ley del juzgador que está conociendo la controversia. 2. Calificación de fondo. Señala la aplicación de la ley extraña al caso específico, lex civilis cause. En este caso, el juez nacional tiene que aplicar una ley extranjera, así como las normas extranjeras, como consecuencia de la calificación. La calificación en sí es una actividad que realiza el órgano jurisdiccional para determinar qué institución jurídica encuadra la situación que ha sido sometida a proceso. Cuando se presenta una demanda de los hechos expuestos por el actor en su escrito, el juzgador, mediante un procedimiento de abstracción, deberá apreciar, calificar, si la controversia refiere a la forma de los actos, derechos adquiridos, capacidad de estado civil,
efectos de los actos jurídicos, entre otros elementos, para determinar cuál es la norma conflictual aplicable a utilizar para resolver de fondo dicha controversia. El reenvío. El reenvío surgió en la legislación francesa y encuentra su significado en la permisión de un juez para aplicar un derecho extranjero dentro de sus normas conflictuales. Es un método de aplicación de una ley extranjera que exige tener en cuenta la referencia para aplicar las reglas preestablecidas sobre la solución de los conflictos de leyes en el espacio. De esta forma, se presenta la figura del reenvío, al estudiar una ley extranjera aplicable a un caso dado, en donde la ley señala darse paso a otra ley del Estado donde se juzga para dar solución al conflicto. Existen 3 clases de reenvío. 1. De primer grado. En derecho internacional se configura cuando el derecho interno en el que el juez tiene jurisdicción conduce al juez a aplicar su propia ley interna. 2. De segundo grado. Consiste en que la ley extranjera se reenvía a la legislación de un tercer estado y no a la elegida por el juez. 3. Reenvío doble. Se manifiesta cuando el juez se traslada al ordenamiento extranjero que su regla de conflicto declara idónea para resolver el problema, de modo tal que actúa como lo hace el magistrado extranjero. En México, en el artículo 14, fracción 2 del Código Civil Federal, se refiere al reenvío y señala que cuando se permita la aplicación de un derecho extranjero, se utilizará solo el derecho sustantivo, es decir, solo el derecho nacional, excepto cuando debido a las circunstancias del asunto o controversia debe considerarse la aplicación de las normas conflictuales. En otras palabras, el derecho mexicano trata de evitar el reenvío con la aplicación de las normas sustantivas y solamente en caso que los ameriten se aplicará la norma conflictual extranjera y con esto reenviar la solución del asunto a la norma jurídica de otro estado. El fraude y la ley internacional. El fraude a la ley es el acto por el cual se engaña o se estafa a las normas. Se puede definir como el mecanismo que posee el órgano jurisdiccional para impedir la aplicación del derecho extraño cuando este órgano considere que se pretende usar para evadir una norma y adquirir un mayor beneficio. En estos casos, el juez al que le correspondería aplicar el derecho extranjero puede abstenerse de hacerlo, con base en que ha habido una evidente intención de burlar la ejecución de la ley nacional. El realizador del fraude en derecho internacional privado pretende liberarse de una norma de derecho material interno que le resulta incómoda o impeditiva, lo cual se logra mediante la situación de la vigencia de las normas internas en cuestión por la de otra interna extranjera que no le impone lo que estorba. Bonnie-Mason, 2008. El fraude a la ley radica en evitar la aplicación de una norma imperativa mediante el cambio de punto de contacto, por lo que es necesario determinar cuándo se está ante una norma imperativa y qué es un punto de contacto. Mancilla y Mejía, 2011. Respecto a lo anterior, a continuación se señala en qué consisten las normas imperativas y las normas facultativas. Normas imperativas. Las normas imperativas son las que ordenan taxativamente el cumplimiento de una conducta. Tal cumplimiento es total e inexorablemente obligatorio. Estas disposiciones en forma alguna pueden estar sujetas a la voluntad de las partes, por lo que no les es permitido abstenerse de su cumplimiento. Tampoco deben modificar una situación con el fin de obtener un beneficio, porque tal fin o el beneficio logrados por este medio serán siempre ilícitos. Normas facultativas. Las normas facultativas, contrariamente a las imperativas, están sujetas a la voluntad de las partes. Son ellas las que les dan vida. El sometimiento a tales disposiciones depende única y exclusivamente de las partes. Mancilla y Mejía, 2011. Los puntos de contacto son las conexiones que existen en un conflicto. En la siguiente fuente de consulta se presentan sus clases con sus opuestos. Consulta el material para resolver el caso que enviará tu docente en línea. Fraude a la ley. Análisis del artículo 121 constitucional. El marco jurídico del artículo 121 constitucional tiene una estrecha relación con el fraude de la ley, el cual solo se concibe cuando los estados de la Federación
tienen autonomía para la creación de su propio orden jurídico, pero a la vez se encuentran supeditados al principio de supremacía de la Constitución Federal, lo que hace indispensable la coordinación entre las entidades para obtener lo que se busca. En ese sentido, el artículo 121 contempla las disposiciones que perfeccionan el sistema jurídico mexicano, estableciendo la obligación de cada una de las entidades federativas de dar fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales, encomendando al Congreso de la Unión la expedición de leyes que prescriban la forma de probar dichas actuaciones bajo las siguientes reglas. 1. Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. 2. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 3. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 4. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. 5. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades en un Estado con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. De este artículo, la fracción 1 establece que las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio. Aquí se confirma el principio territorialista. Sin embargo, también se contradice por lo que establece en el preámbulo, pues es posible dar entera fe y crédito a las leyes de un Estado si éstas solo tienen efecto dentro del territorio de ese Estado. La fracción 2 se refiere a los bienes muebles e inmuebles que se regirán por la ley de su ubicación. Con este precepto se confirma el antiguo principio estatutario que señalaba la regla lex rei citae, la ley del lugar de donde los bienes están situados. La fracción 3, primer párrafo, establece que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Como se puede apreciar, establece que cada Estado ejecutará las sentencias si así lo ordenan sus propias leyes. Sin embargo, además de contradecir el preámbulo de esta fracción, también se estaría contradiciendo la fracción 2, por lo que suponemos que lo que quiere establecer esta fracción en sí es simplemente una regla de competencia. En lo que compete al segundo párrafo que se refiere a la ejecución de sentencias sobre derechos personales, solo intenta proteger a los particulares contra juicios seguidos en estados distintos de donde tiene su residencia permanente. Como se puede observar, se tienen 3 criterios para atribuir la competencia de un tribunal: por estar dentro del territorio del Estado, por razón de domicilio y por lo que se conoce en derecho procesal como prórroga de la jurisdicción. En cuanto a la fracción 4, se puede decir que es la de mayor importancia y debería estar en un artículo por separado, puesto que si el Congreso debe prescribir la manera de probar los actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, solo se puede llegar a 2 conclusiones. La primera es que el Congreso Federal tendrá facultad para dictar leyes a las cuales se deben sujetar los actos del Estado civil y por consiguiente no podrá llegarse a lo que dispone esta fracción, pues los estados no podrán regular la manera de probar los actos del Estado civil y sus leyes tendrán que estar de acuerdo con las leyes federales. Y en segunda, si los actos del Estado civil quedan al arbitrio de las leyes de los estados, deberán ser estos los que prescriban por medio de leyes generales la manera de probar tales actos y sus efectos. Por consiguiente, es ilógico el enunciado de la parte segunda del cuerpo principal de este artículo. En cuanto a la última fracción, la doctrina dice que ésta se debió de haber incluido en el artículo 5 de la misma Constitución, puesto que ésta habla de títulos profesionales o, en su caso, en la ley reglamentaria correspondiente. Cierre. Los conflictos de leyes son situaciones jurídicas en las que no se puede dar solución a la controversia que existe en estas, debido a que se ignora la ley que se debe aplicar. Existe gran diversidad de sistemas jurídicos y derivado de ello se pueden encontrar diversas soluciones, en tanto se determinan situaciones jurídicas, así como la competencia de cada órgano judicial.
En consecuencia, lo único exigible por el derecho internacional es la existencia de reglas conflictuales y su efectiva aplicación, pero el Estado tiene ante todo la obligación de amoldar su legislación en esta materia, como en todas, a los tratados internacionales suscritos y ratificados.